4 a 10 años. Sí, eso lo comprendo. Entiendo que ustedes no pueden accionar después de los 4 años en el proceso administrativo, pero es que acaba de decir usted algo muy importante, que únicamente se envían los casos que cumplan con las condiciones. Esa condición objetiva, la de los 500 salarios base, 232 millones, si cumple con esa condición, se envía. Si no, no. Si no hay muestras en el informe de que se ha encontrado una potencial evasión que supere ese monto, no se envían al Ministerio Público. No, señor. También en aquellos casos, como funcionarios públicos, que nos demos cuenta de un potencial ilícito, estamos obligados a hacerlo. En este caso particular que nos ocupa acá, era esa la condición. La condición, entonces, ¿cuál era? Porque, a ver, el delito de fraude a la hacienda pública tiene un umbral, tiene, de hecho, una condición objetiva de punibilidad, tiene un umbral. Si se cumple ese umbral, clasifica, y si no, no clasifica. ¿Cuáles son las otras condiciones, señor ministro? Mire, eso lo que está haciendo usted es señalando dos cosas separadas. En la administración pública, cuando hay un delito o cuando hay una evasión y la identifica la administración, tiene que hacer la investigación. En el caso de que esté prescrito, no puede accionar. Y entonces lo que hace es enviarlo al Ministerio Público si considera que hay un ilícito. Será el Ministerio Público el que defina el procedimiento con el caso. Nada más en estos 15 segundos que me quedan para el resto del debate que continúa con otras diputadas y diputados. Creo que ahí hay una contradicción gigantesca entre lo que decía el informe que utiliza para justificar el señor ministro y lo que ahora viene a afirmar respecto a esta lista de 160 casos. Ojo ahí. Gracias. Se le concede el tiempo que le corresponde al ministro, 1 minuto. Don Jonathan, creo que comete usted una equivocación. No porque lo diga yo, sino porque lo sacó a la prensa. Existen una nota en la cual se envía al Ministerio Público y también hay un informe de cierre. Así que creo que usted no está claro en lo que está planteando como una hipótesis de un mal uso de la información. ¿Existió o no un informe técnico de tributación para determinar si existió algún delito fiscal? Hay un informe técnico. Perfecto. Puede estar segura de eso. Gracias. Yo empiezo con este video porque para mí sí es importante hacer un recuento de las situaciones que se han visto un poco desaguisadas desde el Ministerio de Hacienda, pero sobre todo para recordar esa pregunta que le realicé yo a usted en su momento. Y voy a utilizar una alegoría para poder explicar un poco cómo lo visualizo yo toda esta situación. El gobierno ha insistido, o el Poder Ejecutivo más bien ha insistido, en que no lo veamos como un gobierno, sino más bien como un estilo gerencial. Pero definitivamente ni como gobierno ni como estilo gerencial están funcionando. Y es que si esto se tratara de un estilo gerencial, después de ver este resumen de noticias y de lo acontecido, yo creo que ya el ministro Acosta Jaén ya habría sido despedido sin responsabilidad patronal. La primera llamada de atención, que fue verbal, por así decirlo, fue ese 31 de enero acá, y fue precisamente cuando se manda a llamar al ministro por aquello que estábamos viendo y que ahora le preguntaba claramente el diputado Acuña, y es ¿dónde está ese informe? Si bien usted hace referencia al oficio DF 670 del 2022, del 10 de octubre, y nos dice también que usted no conoce el contenido, yo tengo que recordar que existió hasta un comunicado por parte del Ministerio de Hacienda, donde claramente dice que es un oficio a que hace referencia a que hay un informe que nadie sabe dónde está.
Informe que luego llega gracias a que es el mismo señor Baruch el que tiene que presentar un recurso de amparo. Recurso de amparo que, bueno, da por resultado tener la obtención de esa información. Esto es muy preocupante, porque entonces aquí usted llega y miente, y no miente como comúnmente lo hace el presidente o algunos de su gabinete, porque ya es costumbre de él hacerlo de esta forma. Usted miente no solo a mí, no solo a mi fracción, sino a la representación del pueblo de Costa Rica, que es la Asamblea Legislativa. Usted laboró aquí, usted sabe lo que significa el primer poder de la República y la responsabilidad que conlleva el haber mentido en este lugar. Sí, sí es una falta grave, definitivamente. Pero bien, el ministro está hoy nuevamente aquí. Hoy lo podemos decir que sería esa segunda llamada de atención. Ya en este caso sería escrita. Y por escrito nosotros tenemos que estar viendo que la mentira que usted dijo acá, que usted me dijo, fue comprobada. Y tanto así ha sido comprobada que usted en este momento se encuentra demandado judicialmente. Porque no solamente mintió, sino que también viene el tema de la omisión. Hubo documentos que no se entregaron en su momento. Entonces, al no decir que sí había un informe que desde forma previa su ministerio había dicho que el caso había que desestimar. Entonces, qué preocupante de ver todo aquello que hicieron desde el día anterior. Mañana se va a anunciar los megacasos y salió toda una campaña con respecto a esto. Y entonces aquí lo que a uno le preocupa es que de la mentira que salió de acá se basa una persecución política. Y eso es algo que nosotros no podemos permitir en un sistema democrático. Esto no pasa en un nivel gerencial, pero tampoco tiene que pasar en un sistema democrático. ¿Hacia qué es lo que nos quiere llevar este gobierno populista con estas acciones? Sí, definitivamente con su mentira llega a pasar todo esto que se convierte en un circo mediático. Y el peligro también es utilizar las instituciones para tener esas venganzas planeadas. Porque entonces aquí ya la llamada de atención verbal y ya la llamada de atención por escrito nos hacen decir que usted, señor ministro, si estuviera dentro de ese esquema gerencial que habla el presidente y que se jacta de eso, ya usted, como cualquier otro funcionario, se le hubieran acabado los espacios para poder seguir defendiéndose. Ya las agotó. Pero también aprovechan y atacan a la Asamblea Legislativa. Y es que nada más se me viene a la mente recordar que hace pocos días usted mismo menciona que para poder dar el 8% a ese sector educativo habría que cerrar la Contraloría, habría que cerrar aquí la Asamblea Legislativa. ¿Qué más desearan ustedes? ¿Qué más desearan que no tener contrapesos? Y eso es lo que a mí me preocupa, porque la institucionalidad del país debe respetarse y no para hacer las vendetas que se estaban planificando desde ese momento. Porque existió también una reunión previa y de esa no se mencionó nada. Esa reunión que existió entre el señor Baruch y la jefa de fracción de gobierno, donde se tocaron estos temas, en ese momento nadie habló del tema. Eso es lo preocupante, todo lo que va alrededor de esto. Y coincido plenamente con el diputado Acuña, que si bien ustedes pueden realizar acciones en contra de la evasión fiscal, ustedes mismos hacen que todos en este momento dudemos del sistema en general, si es verdaderamente un caso real o es otro circo montado. Entonces, ante esto, yo sí tengo que decirle, señor ministro, usted es un hombre de palabra, usted es un hombre que dice, como guanacasteco que es, lo que a mí se me ocurre visualizar dentro de esta acción
que generalmente viene como órdenes